¿Qué tal, amigos? Estoy muy contento de estar con ustedes hoy en este nuevo episodio, nuestro episodio 4 de Podcast Radical. Y la verdad es que estoy muy contento porque el día de hoy tenemos un gran invitado. Yo no sé si tú ya lo conoces, yo creo que sí. Estamos el día de hoy con nuestro amigo Israel Bautista. Hola. Persona totalmente radical que la verdad es que estoy muy honrado de que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación, amigo. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, gracias a Dios, y aquí contentísimo y de estar aquí grabando con ustedes. Excelente, amigo. Y amigos, la verdad es que tenemos un gran invitado, alguien que la verdad es que nos ha transformado, bueno, su radicalidad en la vida, en el ministerio, que la verdad es que nos ha sembrado en muchos jóvenes, y creo que pues aquí estamos algunos frutos de tu trabajo, ¿no? De que tú decidiste sembrarte en un lugar y trabajar la tierra. Y creo que para los que no saben, Israel fue nuestro primer líder de jóvenes. En este caso, a los que nos conocen, a lo mejor ahorita escuchan hablar de José, escuchan hablar de Eric, de Ofir, pero la verdad es que ha sido porque, bueno, tú fuiste nuestro líder de jóvenes. Sí. Y pues creo que algunos 2007, no lo sabían, ¿verdad? 2008. 2007, imagínense, desde el 2007. Hace muchos años. Pues lo que él sembró y pues bueno, al día de hoy está dando frutos. Y quiero comenzar con esto, ¿no? Antes de continuar, para los que no sabían, Israel Bautista, pues antes de estar en el camino, en el camino de Dios, antes de convertirse, él era un músico profesional. O sea, a lo mejor algunos lo llegaron a ver en una transmisión en vivo de televisión, ¿no? Pero sí. Quiero comenzar con esto, Israel. Okay. Que nos platiques un poco cómo fue ese proceso o qué era... ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Cristo? Mira, era algo así como muy movido. Bueno, el grupo donde estaba era un buen grupo, pero yo siento que era más como la gente te hacía sentir como muy, muy alto, ¿no? Tuvimos una grabación, nos invitaron a unos lugares de televisión, y yo creo que eso, el ego, te hacía resaltar más en el hombre, ¿no? Hacía que estabas en un buen lugar. De hecho, cuando mi mamá se convierte a Dios, me empieza a hablar de Dios. Y para mí, el primer peso, el impedimento o la barrera, es el grupo, porque el repertorio, todo lo que manejábamos, yo decía, con esto no voy a poder seguir a Dios. Wow. Y digo, para los que no sabían, pues él es un excelente músico, entonces él tocando el bajo, ¿no? Y cómo fue ese proceso en el que, pues bueno, tú decidiste, o sea, tú decías, seguir a Cristo, seguir a Dios me va a quitar de mi vida, o sea, te va a quitar tu vida, porque prácticamente es lo que había cosechado. ¿Cuántos años me dijiste? ¿4 años? Como 5 años estuve en 2 grupos. En el último que estuve fue que aprendí muchas cosas, y pero sí, para mí era difícil, pero yo creo que mi mamá se convirtió muchos años atrás, y fíjate que ella nos predicaba en aquel tiempo, pues había cassettes, nos ponían la predicación, según para ella escucharla, pero también la escuchábamos nosotros, entonces la palabra no vuelve vacía, y todo eso llenó mi corazón, pero yo creo que lo que detonó más el que yo siguiera a Dios, o el que me entregara a Él, porque Él me cautivara en esa fecha del 2003, 9 de febrero del 2003, fue que en mi corazón había un vacío como ser humano. Y yo creo que regresaba de los eventos y ahí acostaba en mi cama, ya después de todo el ruido y todo el show que hacía, pues había un vacío, me sentía vacío, y ahora que escucho a Richard, la soledad de Dios, me identifico mucho, porque realmente eso fue lo que Dios me cautivó para seguirlo, para aceptarlo en ese tiempo. Wow, y aquí es donde podemos ver que tú tenías ese vacío, y la verdad es que puede que al día de hoy tú pareciera que estás cumpliendo tu sueño, ¿no? O pareciera que estás viviendo de una manera
completa, pero, o sea, llegaba el punto en el que tú te sentías incompleto. Sí, exactamente. Y creo que, no sé si tú que nos estás viendo, que la vez estamos iniciando muy, muy, muy duro con esta parte, ¿no? Pero yo sé que a lo mejor puede que en algún momento, pues estés, viviendo tu vida, pero va a haber un vacío. Y ese vacío no te va a dejar o no te va a permitir avanzar, ¿no? Y ahí fue donde gracias a que tu madre pues estuvo intercediendo y estuvo ahí, dale y duro para que pudieras llegar a Cristo. ¿Y cómo fue ese encuentro que tú tuviste con Dios? Pues mira, te hablo del vacío que tenía, porque ya en ese momento, estando solo ahí en tu cama, pues se iban todos los aplausos, todo se iba, como que se alejaba, la gloria se alejaba, ¿no? Entonces, yo siempre que regresaba de los eventos encontraba a mi mamá orando. Ella tenía un taller y debajo de la mesa estaba arrodillada orando. Yo me asomaba y siempre la veía orando. Yo le decía, ¿qué hace ahí? Mis hermanos también le decían. Pero gracias a eso, gracias al producto de las oraciones de mi madre, como dice Santiago 5:15, dice que la oración de fe al enfermo lo sana, y aparte, si tiene pecados, los perdona, o sea, produce salvación también. Entonces, mi mamá oró mucho tiempo por nosotros, y fue el subproducto de eso, y aparte de que las predicaciones, pues, las escuchábamos, llegó un momento, como dicen, llenó el huequecito, que ya, de hecho, había una película que ella veía, y yo de lejos la veía, y al final que terminaba la película yo lloraba, mis lágrimas, y me iba a acostar a mi cama, a taparme con mi esa, que nadie me viera, pero realmente Dios me estaba tocando. Dios como que sembró en esos años, y por eso fue que yo acepté a Dios. Fue en una evangelización de Chimalpa, exactamente el 9 de febrero del 2003, hasta puse esa fecha en mi correo, fue algo importante para mí, tengo un correo con esas fechas. Entonces, sí fue algo glorioso, y la verdad, Dios me cambió. Ese día que acepté a Cristo, me sentí tan libre. O sea, a pesar de que yo era músico y todo, tenía un gran peso. Siempre cargabas un peso en la vida. Ese día me sentí como que me quitaron muchos kilos de encima. Bueno, aparte. Pero me sentí tan ligero. Wow. Como si hubiera sido nuevo. Como dice su palabra, nuevo. Como si hubieran hecho nuevo. Entonces fue algo poderoso, la verdad. Wow, y es muy importante en donde nosotros podamos tener ese encuentro con Dios, ¿no? Yo puede que tal vez tú ahora nos estés viendo y estés orando por alguien, y como dice su palabra, nunca, o sea, las oraciones nunca van a caer en una tierra seca, sino que al contrario, una oración, la oración, exactamente. La oración siempre va a regresar con un fruto, y de verdad es que estoy muy emocionado, porque tal vez si tú estás pidiendo por algo o estás pidiendo por alguien, no pierdas tu fe. De verdad es que no hay algo imposible que no pueda hacer Dios, y aquí hay un gran ejemplo, ¿no? Después de vivir casi 5 años de la música, y que bueno, que seguramente tenías pues estaba, como decías, ¿no? La gente te alababa, la gente te podías encontrar con muchas personas. Exactamente. Y al final de cuentas tuviste ese encuentro con Dios. Entonces, hoy yo antes de continuar, te invito a que si tú estás orando por alguien o estás orando por algo, no desfallezcas, sino que sigue orando, y de verdad que la oración va a dar frutos. Fíjate, ¿no? Que lo que acabas de decir es importante. Una vez en una misión, bueno, antes de un E4, ahorita son E4, antes eran misiones, y yo escuchaba a una congregante, una señora viejita, y decía que llevaba 20 años orando por su esposo, pero pues él tomaba mucho, ¿no? A mí la verdad realmente se me hizo mucho tiempo, ¿no? 20 años estar orando, y pues si comparamos la fecha de mi mamá, fue como muy rápido, ¿no? No sé si es la identidad, la agresividad con que se ora, la fe, pero realmente con nosotros fue rápido, un proceso rápido, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay personas que sí son 15, 20 años, 25 orando por personas, y pues no más no se convierten. Pero yo creo que sí tienes que permanecer en fe, tienes que creerle al Señor, porque lo puede hacer. Y esto me lleva al permanecer, ¿no? Cuando tú permaneces, al final de cuentas, el permanecer y con una fe correcta te lleva a caminar, te lleva a que en su momento
va a dar el fruto. Y llegó el momento en el que te convertiste. Y para los que no sabían, y como les comentaba al principio, somos fruto de un liderazgo. Isra fue nuestro líder de jóvenes. Sí. Yo recuerdo que cuando Un yo tiempo. llegué a Casa de Pan, tú eras el líder de jóvenes. Ah, ok. Yo llegué muy niño. Un chavito, y sí. sí, estábamos chavitos, yo creo que unos 8 por mucho 10 años. Y pues tú eras el líder de jóvenes. Sí. Y creo que ahí, para los que no sabían también, él estuvo liderando el grupo de jóvenes. ¿Estuviste como, qué, 4 años? Yo creo que sí, como 4, yo creo que desde el 2005 más o menos, como 3 años más o menos. Estuvo como 3 años. Sí, 2008 más o menos. 2008 y estuvo ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos lleva a una parte, Irra, que quiero aterrizar. Y llegó un proceso en tu vida. Llegó Sí. un proceso después de que tú fuiste fuiste Sí. rescatado por Dios, te trajo a sus caminos. Pero creo que puede que a lo mejor tú estés pasando también un proceso, ¿no? Y en el que tú entraste en un proceso tal vez un poco vergonzoso, pero no quiero aunar tanto en eso, sino que la pregunta aquí es, cuando tú estás en este proceso, Uh-huh. te llevó a tal vez alejarte un poco, ¿no? Porque tal vez Como interrumpir. pero yo sé, y por eso es que es por eso que decidimos invitarte a este podcast radical, porque tú no dejaste que un proceso, que una circunstancia, que un momento, que este momento definiera tu vida. ¿Cómo fue este tiempo, que en tu corazón dijiste, esto no me va a definir? Que efectivamente te pudo haber afectado, pero... Puedo haber terminado con Exactamente. la carrera de la fe. Pero ¿cómo fue en el que tú dijiste, no me importa lo que haya pasado y que tú sabes que Dios no te, en vez de desecharte, sino que al contrario, Él te abrazó y, como dice, buscó a su oveja, que buscó a esa oveja y te alcanzó? ¿Cómo fue este proceso? Pues fíjate que, como dices, como que se interrumpe mi vida por cuestiones humanas, ¿no? Entonces, pero fíjate que la lealtad, Dios la siembra en nuestro corazón, lo que es en el corazón de mi esposa y mía, y la siembra en mi vida, y de hecho llegan a nuestro pensamiento salir de la casa, pero ¿qué crees? Que nuestro corazón ama la casa. Yo creo que eso es lo más fuerte, que no nos dejó irnos por el problema, por situaciones, pero los pensamientos llegaron, pero estábamos tan arraigados en el corazón. Dios estaba, la lealtad, el amor a una casa, porque de hecho, bueno, yo crecí aquí, bueno, yo me convertí en otra misión, pero era parte de esta casa. De Casa de Pan. Ajá, mi esposa viene de otro lugar, pero al momento ella se enamora de la casa y fue realmente eso, ¿no? Llegaron los pensamientos, sí, de decir, de abandonar, como Exacto. Cuando cambias de trabajo, no, salte de uno y te conviene el otro. Sí llegaron, pero créeme que en nuestro corazón Dios se había sembrado la lealtad. Entonces amamos la casa y fue muy difícil que nosotros abandonáramos. Lo que hicimos fue retomar otra vez, Sí. volvernos a involucrar y empezar, no de cero, con lo que ya sabíamos, pero empezar y involucrarnos, y Dios nos abrazó otra vez, nos cobijó la casa otra vez. Exactamente, y este proceso creo que es muy importante. Uh-huh. Cuando tú siembras en un lugar y pueden llegar circunstancias, pero cuando tu corazón está sembrado, va a poder venir tormentas, pero no te van a mover. Sin duda alguna van a caer algunas hojas. Sí. Sin duda alguna van a caer algunas hojas, Uh-huh. pero creo que este proceso te llevó a cambiar un poco la mentalidad. La verdad, Y hoy podemos ver que si tú estás pasando por una circunstancia, y tú te arrepientes o tienes ese encuentro con Dios, o sea, tienes ese encuentro con Dios en el que tú dices, este es mi lugar, yo amo aquí, no me importa, estoy dispuesto a pasar el proceso. Porque hay veces en las que podemos encontrar personas que dicen, no estoy dispuesto. Sí. No estoy dispuesto, y esta parte ustedes decidiste, ¿no? Sí, mira, fíjate que es interesante, y por decir, la Biblia dice, el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu, no? ¿A dónde iré de tu presencia? Dice, si voy al cielo, ahí estás tú.
Si voy al Seol, o sea, para pocas palabras, no me puedo esconder del llamado, de la casa donde Él me sembró, no. Decidimos permanecer, pero fíjate algo bien importante lo que decías, nos cedimos a Dios en un tiempo de restauración. En un tiempo de restauración nosotros nos cedimos. Y no importa las críticas, los pensamientos, porque fíjate algo bien chistoso. Lo que pasaba es que cuando veníamos de regreso, cuando Dios nos restauró, de repente el pastor predicaba y yo decía, lo dijo por mí, fíjate, porque la perspectiva, ¿no? Pero mi esposa me decía, no, dice, no, todo está bien, yo lo vi bien y todo. Y ya después la otra semana ella decía, no, es que, y así éramos las víctimas, fíjate que éramos las víctimas. Pero, ella cuando decía que, mira, fíjate, yo decía, no, ¿cómo crees que estás viendo las cosas? Pero fíjate que nos apoyamos nos levantamos el uno al otro, ¿no? Y así decidimos caminar y realmente Dios nos restauró a los dos parejos y ahorita a la par caminamos, con fe los dos. Si vemos cualquier cosa que a ella le falta, oye, mi amor, esto, y igual a mí, oye, o a nuestros hijos, los dos atacamos el problema y siempre invadimos esa parte, pero sí realmente el apoyo de los dos, ¿verdad? Pero nos cedimos. Esto me impacta porque la palabra que bien dijiste, dejamos de ser la víctima. Sí. Efectivamente, puede que vengan palabras a tu vida que te estén diciendo no. Y tal vez ni siquiera era para ti, ¿no? O sea, la verdad es que a veces las palabras se sueltan. Sí. Pero en lo que nosotros debemos de entender que la palabra no se suelta para criticar, para juzgar, sino que al contrario, que nosotros podamos abrir nuestra perspectiva. Y esto es algo que es importante. No hacernos la víctima. Sí. Sino que decidir levantarnos, cambiar esta actitud, esta situación y crecer con estos, con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y creo que esto me lleva a que de verdad, y volvemos al principio, las oraciones que tú haces nunca van a ser perdidas, sino que al contrario. Sí. Y cuando nosotros decidimos cedernos, así como tú lo hiciste, tiempo de restauración. El tiempo de restauración y quitar la imagen de víctima, sino que al contrario, sino que decir yo voy a seguir, te lleva a un crecimiento que creo que nos lleva desde el 2003 al 2022 a permanecer en un lugar, ¿no? No estar brincando, no estar de aquí para allá. Y creo que has decidido edificar correctamente. Has decidido edificar correctamente. Y al día de hoy pues estás con nosotros, estás liderando el grupo de alabanza. Sí. Y creo que al final de cuentas no se trata de lo que pasaste, no se trata, sino que se trata de que tú estás sembrando, estás edificando para un bien mayor, estás edificando con una misma visión que es la de la casa. Y esto es algo muy impactante que de verdad es que al día de hoy yo lo sigo viendo y me impacta, ¿no? Como de un proceso han crecido y siguen produciendo fruto, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, fíjate, pues a partir de la restauración de hace muchos años, cuando amas la casa, pero aún así en estos años la he amado más. Desde cuando regresé, es un amor implacable, ¿no? Amas el pastor, su familia del pastor, la casa, todo el liderazgo, todo eso. Y como dices, lo único, cuando Dios te hace entender eso, pues lo único que haces es producir, sembrar, sumar, como dicen por ahí, sumar a la visión y pues vamos para adelante. La verdad estoy muy contento. Y la casa, esta casa es una casa que, lo podría yo decir así, que revela el corazón del Padre y quita la orfandad de las personas, porque eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Que exactamente. Porque ese es otro punto, que me abrazó y el amor del Padre se derramó sobre mí, sobre mi familia, eso de entender quién es Dios. Y la verdad está muy padre. Y nos lleva a entender que de verdad es que cuando tú te siembras en un lugar, no solamente estamos teniendo un lugar a donde ir todos los domingos, no solamente, sino que encuentras
una paternidad, no solamente física, porque digo, a los que ya conocen a nuestro pastor en unos capítulos anteriores y que nos hemos sentido abrazados por él, pero también conocemos la paternidad de Dios. De verdad es que Dios nunca nos va a llevar o nunca nos va a desechar, o nunca va a decir tú ya no, sino que él siempre te abraza, ¿no? Y esta parte es algo impactante, porque puede que en algún momento tú te hayas encontrado en esta situación, pero los cimientos y el abrazo de Dios los llevaron a que hoy son unos pilares, tu esposa y tú, para nuestra casa. Para los que no lo conocen, pues ellos siempre están ahí, ¿no? Y eso es algo importante. Sí, fíjate que yo cuando veo mucho esta parte, ¿no? De personas que apenas se van a convertir, y siempre trato de sembrar esa parte en ellos, ¿no? De amar una casa, de amar a Dios, y tal vez con nuestras experiencias hablarles de Dios, ¿no? Ahora en diciembre nos estuvimos reuniendo con familia, y cada vez que llegaba un familiar, ya sea, no sé, la esposa de mi hermano, le predicábamos, siempre hablábamos de Dios, y se quedaban así muy impactados, siempre con nuestro ejemplo, o inclusive ellos decían, oye, vamos a ir, estamos acá afuera. ¿Quién sabe por qué? Les gustaba mi casa, dice mi esposa, ya que el cafecito, que esto, pero siempre estaban 2-3 días ahí, y yo siempre traté de hablarles de Dios, ¿no? Y algunos que conocen esta parte, ¿no? Siémbrate en una casa, trabaja en una casa. ¿Por qué? Porque ahí vas a descubrir tu propósito. Y la verdad, esto es 18 años, pero lo veo así como un principio. Se oyen muchos años, pero lo veo como un principio, porque es sembrar toda mi vida, ¿no? Yo ahorita tengo a mis pequeños, el más grande, bueno, de 12 años, y estoy sembrando en él. Le digo, mira, hijo, tratando de decir esta parte, el que tú sirvas a Dios es desde ahorita hasta que Dios te lleve, ¿no? Inclusive ahora en la mañana estuvimos haciendo unas cosas en la iglesia, y fíjate, pues él fue ayer a jugar y cosas que estuvieron haciendo, y en la mañana me paro y me vengo, y él me dijo, ¿me hablas para que yo vaya contigo? Entonces yo entre mí dije, no lo voy a llamar, lo voy a dejar descansar, para que descanse, porque obviamente humanamente dices, prefiero que mi hijo esté descansando a que pues vengamos a hacer cosas, ¿no? Pero escuché la voz de Dios que me dijo, no, o sea, no lo veas como víctima, despiértalo, llévatelo. ¿Y qué crees? Fui y lo desperté, y se despertó, sí, papá, y se paró, ya desayunamos, nos vino a ayudar. 12 años, pues 12 años un niño, cuánto ayuda. Pero ese es el impacto que tú enseñas a servir a tus generaciones. Pero Dios me dijo bien claro, no lo estimes, no lo hagas víctima. No digas, pobrecito, que mejor que descanse, sino mételos a que sirvan, porque en ellos van a ser bases, y les va a costar. Si ellos tienen algún problema en la vida, va a ser muy difícil que ellos se alejen de Dios. La Biblia lo dice. Exactamente, y esto me hace recordar cómo es que desde el principio, o bueno, desde que yo me acuerdo, siempre nos estuviste involucrando. Yo sí recuerdo que sin duda alguna, cuando llegamos éramos unos, no sé, me acuerdo, siempre pongo el ejemplo de José y mío, porque creo que éramos a lo mejor los más chicos en ese tiempo. Sí, de la edad, sí. Y pero algo que me lleva a entender es que tú siempre estuviste o sea, a pesar de todo, de que nuestra pequeña o corta edad, siempre nos estuvieron incluyendo, siempre nos estaban llevando, no nos hacían solamente de como dices, o sea, la verdad es que esto me está impactando, no nos hacíamos las víctimas, nos llevaron a entender en que si nosotros nos hacemos la víctima, en vez de avanzar, vamos a atorarnos, ¿no? Y quedarnos en el que es que no puedo, en el que mi circunstancia dice esto, mi proceso, yo estoy en mi proceso, y estoy aquí parado y no puedo avanzar, sino que al contrario, necesitamos cambiarnos esa perspectiva. Y eso apenas nos estuviste hablando de cómo edificar correctamente, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras, ya para ir un poquito aterrizando todas estas ideas. Sí, digo, ya posteriormente puedes estar escuchando la predicación que nos diste el domingo.
el domingo. Y si tú quieres escuchar esta predicación, aquí abajo vamos a poner en el link, aquí vamos a tener el comentario para que tú lo puedas ver y puedas entender un poco más de lo que estamos hablando. Pero creo que es importante y me gustaría que nos mencionaras un poquito de esto. No es el proceso, o más bien no es de dónde vienes, no importa el proceso. Si tú edificas correctamente y no edificas con hojarasca, y me gustaría que me platicaras un poquito para ir aterrizando esto que la verdad es que me está impactando. Pues mira, sencillo, la Biblia habla de edificación, de que mire cómo cada uno cómo sobreedifica y da los materiales, dice, pero en otras versiones dice, pero puedes edificar con estos materiales, y le dice oro, plata y piedras preciosas, que son unos metales tan caros, tan preciosos. Yo creo que todo mundo quisiera tener muchas cosas o en su casa de esos materiales, ¿no? Pero también menciona la madera, el heno y la hojarasca, que si lo vemos son materiales de poco valor, casi les dan muy poca importancia. Si por decir alguien pierde eso, dice, no importa, no es mucho, ¿verdad? Pero si hablan de oro, de plata, que lingotes de oro, dices, me robaron toda la vida, ¿no? Entonces, exacto. Pues esta parte, fíjate que me estaba acordando de lo que decías ahorita, que estaban pequeños, de ustedes, lo que es Eric y José. Y la verdad, la edad pequeña que ellos tenían, pero lo hacían con una pasión. O sea, tú los veías ahí, José, tú lo veías a esa edad y ya querías estar en la batería ahí. Eric también siempre. ¿Y en qué te ayudo en esto? Entonces, yo creo que ellos sembraron correctamente. Y yo creo que tú que nos estás viendo, pues dices, híjole, ¿yo qué estoy haciendo en este tiempo, no? ¿Cómo me estoy sembrando? ¿Cuál es mi pasión? Porque la pasión a Dios y el servir va con eso. Con el que tú cómo estás edificando. Porque realmente tienes que estar edificando con lo más alto, con los materiales más altos. Y realmente esos materiales Dios nos los ha dado. Nosotros no podemos invertir en eso. El oro significa su naturaleza, la naturaleza que Él nos ha regalado. La plata que fuimos comprado a precio fuimos salvos. Y lo que es las piedras preciosas, que la identidad que tenemos, somos hermosos, Dios nos ve hermosos, tenemos una identidad de hijos, no esclavos. Entonces, pues sí, realmente me impacta cómo jovencitos ustedes se cedían a Dios, y eso es sembrar correctamente. Y esto me lleva a concluir, si tú estás haciendo las cosas con pasión, sin esperar algo a cambio, sin duda alguna vas a estar edificando con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero si tú estás trabajando o estás edificando, estás sirviendo con alguna incomodidad, con pensamientos incorrectos, con que no puedo, con que a lo mejor y no soy el mejor para esto, sin duda alguna te estás edificando con los otros tres materiales, ¿no? Sí, con heno, con madera o con hojarasca, ¿no? Uh-huh. Y creo que es importante cómo sacarnos de ahí, cómo sacarnos del material, el material sencillo al material correcto. Me lleva a algo que dijiste, no hacernos la víctima. Exactamente. Y yo creo que es más de decisión, porque podríamos decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo para edificar esto, y no es cierto. La decisión está en ti, de cómo lo hagas, cómo te arrojes, la pasión que le metas, ¿sí? No, o sea, no hay impedimento para el hombre, estando en Dios, pero yo creo que es cuestión de decidirlo. Tú decides hacerlo con un buen material o de poco valor. Y la Biblia lo dice al final, que las obras van a pasar por fuego, y dice, y si la obra se quema, aquel tendrá una pérdida. O sea, que aparte de que siembras con poco valor y de que inviertes un poco de tiempo en eso, ¿no? Aparte vas a tener una pérdida. O sea, no, como dicen por ahí, ¿no? Lo barato sale caro. Mejor edifica con pasión, con amor, como dices tú, sin que te hagas la víctima, arrojándote, y decide. Es nada más decidir servir a Dios con toda tu pasión. Y es por eso que decidimos invitarte a este podcast llamado Radical.
Sí. Porque sin duda alguna has sembrado y has edificado con materiales correctos y lo hiciste con una generación. Sí. Y ahora lo estás haciendo con una nueva generación, el cual son tus Exactamente. hijos, ¿no? No importa de verdad a todo aquel que nos está viendo, no importa tu edad, no importa el proceso, no importa la circunstancia, sino que si tú tienes esa pasión y ese amor por una casa o ese amor por tus padres, no solamente lo estamos viendo a nosotros, al pastor Oscar, a la pastora Vero, los vemos como unos padres, ¿no? Y como decías, cuando tú estás sembrando con esta pasión, de verdad es que sin duda alguna vas a edificar correctamente y las edificaciones correctas o con cimientos correctos perduran. Así Siempre, sin duda alguna, van a perdurar. Y esto la verdad es que, de verdad es que yo por eso estaba esperando que pudiéramos tener este capítulo, porque creo que nos está ayudando y nos va a ayudar a este tiempo que tenemos hoy, en el que no podemos dejar que lo que está allá afuera, que el Omicron, que Megatron nos va no nos puede detener, sino que al contrario. Sí, pues como lo han dicho, ¿no? Que muchas veces disfrazamos el miedo por la prudencia, ¿no? Realmente es miedo, pero decimos, no, hay que ser prudentes. Pero realmente todos salimos a comprar, a hacer nuestras cosas. Entonces realmente, pues arrójate. Yo creo que es más la decisión del corazón, ¿no? Las intenciones de cómo sembrar y pues tú puedes. Nosotros nada más nos cedimos a una casa de amor, a una casa de un corazón de un padre, nuestro pastor, casa de pan. Nada más lo único que hicimos es caminar, y sí tropezamos, pero nos cedimos, restauramos y ahorita estamos sirviendo, y ahorita es un corazón muy grande que tenemos porque Dios lo ha engrandecido. Todo el amor que tenemos y la pasión por servir lo ha hecho Dios en nuestras vidas. Solamente Él es el que brilla en nuestra vida, en la vida de mi esposa, en mi vida, en la vida de mis pequeños. El más pequeño canta y con una pasión, y lo veo y tiene mucho potencial. Los tres tienen mucho potencial en Dios. Entonces, pues nada más cédete a una casa, siémbrate, como lo ha dicho Luis Campos, de 8 a 10 años, porque está esperando una nueva generación. Somos la generación que vamos a seguir eso, pero necesitamos ser leales, necesitamos ejercer eso. Y no hay mejor punto para ir aterrizando y ir concluyendo. Necesitamos ser leales para poder edificar con un material correcto. Y pues, amigo, estoy muy contento y de verdad quiero agradecerte el tiempo que pues bueno has dispuesto, y de verdad gracias por abrir tu corazón, por abrir este tiempo para que podamos no solamente seamos edificados, sino que para que sea edificante para muchísimas más personas. Y tú que nos estás viendo, te invitamos a que sigas sembrándote en donde has decidido. Así es. Y pues, amigos, este fue nuestro 5º capítulo de Podcast Radical. Nuestro 4º capítulo. Ya estoy emocionado, ya estoy pensando en el siguiente capítulo. Este fue nuestro 4º capítulo de Podcast Radical. Entonces recuerda, vamos a edificar correctamente y no olvidemos, sino que siempre estar con pasión, porque eso nos va a llevar a producir y a tener un fruto que va a ser de deleite para muchas personas. Y pues, amigos, muchas gracias y nos estamos viendo próximamente en Podcast Radical. Él es nuestro amigo Israel Bautista, Eric Echeverría. Nos estamos viendo y cuídense mucho. Gracias, un fuerte abrazo.